Porque el periodismo es conciencia, razón y verdad. Aquí inicia 7F Plus, la otra política. Para esta mañana arrancamos junto a Emanuel y por supuesto nuestro querido Carlitos Minango y Estevitan Bustamante, que hoy están con nosotros. 9:06. Andrés Durán también se integra al equipo que está acá en el estudio de Radio Pichincha. Desde su casita nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Andrés? ¡Buen día! Buenas, queridos amigos. ¿Cómo está mi comandante en jefe? Espero que hayas amanecido excelentemente bien. Tú, y pues bueno, todas las personas que integramos este equipo de 7F Plus, la otra política. Me digo que me agarraste en curva porque me estaba atorando. No, bueno, ya está solucionado. Todavía los estragos del COVID, me imagino. Te oigo un poco bajito. Carlitos, ¿me puedes subir un poquitín, por favor? El volumen bien, para escucharte mejor. ¿O es que no sé si los estragos... No sé si los estragos del COVID, yo creo que se me fue por el empedrado el café que estaba tomando, así que bueno. Bueno, casi, por no convidar, eso pasa cuando no convidan. Ya te voy a mandar por Uber entonces. Tenga la bondad, mándenos acá, pero para todos, no solo uno. Ya, muy bien, 2 litros de café para todos ustedes. Pero con boloncitos. ¿Cómo están? Bien. Ya bien, no con arepita. No, es que ya arepita ya comí, ahora me toca el boloncito, un quimbolito, que también hay unos buenazos por acá por el sector de la Floresta, donde está Radio Pichincha, y pues vengan a visitarnos por acá, por este sector también. Estamos bien esta mañana, estaba fría, pero como que se va calentando un poquito, ya no tenemos mucho frío, ya nos hemos quitado el tremendo saco, lo dejamos por acá y estamos más relajados en esta mañana. Además, con buenas noticias, Andrés, para Pichincha, ya lo decía Alexis en Punto Noticias, ayer también se trató esto con Licenia. Desde el lunes 24 de enero la prefectura de Pichincha va a iniciar trabajos de reparación en la vía Loac-Santo Domingo, que pues ha sido un malestar que había sido evidenciado por los ciudadanos, los usuarios de esta carretera, y por fin el Ministerio de Obras Públicas ha hecho caso del llamado de la prefectura para solventar todos los inconvenientes que han tenido los usuarios y poder empezar ya a trabajar, proveer los recursos necesarios para intervenir esta vía, mi querido Andrés. Qué excelente noticia, ¿no? Excelente noticia para la provincia de Pichincha, excelente noticia para para toda la carga pesada, liviana y todas las personas que se trasladan y transportan por esta vía que está siendo reparada. Los trabajos de reparación, como dijo Sofía, se van a realizar en la vía Aloac Unión del Tuachi, con el objetivo de garantizar óptimas condiciones de movilización a todos los transportistas. En buena hora por la provincia, en buena hora por todos los ciudadanos ecuatorianos que se trasladan por esta vía tan transitada. Fíjate que también hay algo que me gustaría señalar y que es importante en términos informativos. La prefecta explicó que la solución a la que han llegado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para continuar con la administración de esta vía
es, seguir ejecutando el cobro del peaje en la estación de Aloac, mientras que en el peaje del kilómetro 56 habrá un incremento de 50 centavos. Así que, ahí están las soluciones que necesita la vialidad de la provincia de Pichincha para seguir gestionando, a pesar de la situación económica que vive y a pesar de que el gobierno también se ha demorado en hacer los pagos correspondientes a este gobierno provincial. Esto es importante, ¿no? También ha ejercido una presión importante los transportistas, las personas que se trasladan por esta vía. Qué pena que haya tenido que darse un paro para que exista esta respuesta. Recordemos que desde el año pasado la prefectura viene planteando alternativas y de hecho, quisiera que más bien escuchemos a la prefecta Paola Pavón, qué es lo que dijo al respecto el día de ayer en entrevista con Liceni Espinel. El día lunes tengo previsto hacer un recorrido ya en la vía Aloa Unión del Toachi para verificar los inicios de los trabajos con la empresa contratista y obviamente con el equipo de fiscalización de la prefectura de Pichincha. Así que es una buena noticia, hemos recibido ya la respuesta que hemos venido insistiendo y también por esto quiero expresar mi agradecimiento al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No lo hago únicamente en mi calidad de prefecta, sino como una usuaria más de la vía tan importante Aloa Unión del Toachi, que es una vía neurálgica para la conexión costa con sierra. En realidad este tramo vial van a empezar estos trabajos entonces de colocación de capa asfáltica en los tramos que ya fueron ampliados, además por la prefectura. Desde el gobierno provincial se realizará un abono de $1 millón para que se inicien también estos trabajos emergentes que requiere la vía y ha enviado este mensaje también al gremio de la transportación para resaltar que las condiciones y la lógica con la que se trabajará de ahora en adelante serán óptimas para solventar todos estos inconvenientes. Una buena noticia con la cual arrancamos hoy nuestro programa 7F Plus, la otra política, y nos vamos ahora mismo a ver qué nos dice el pajarito azul esta mañana. ¿Qué se habrá desayunado ese pajarito azul? ¿Qué dice Larry? Nueve con 12 minutos, Andrés. Vamos a revisar algunos tweets que me parecen interesantes porque, comprometen la realidad del país y esto es analizado también por los usuarios de esta red social. El Twitter, el pajarito azul, nuestro querido Larry esta mañana nos muestra lo que dice Edison Hurtado con respecto a esta disposición desde el gobierno, ¿no? Este decreto, ¿no? Elimina impuestos a los importadores para que hagan más lucrativo su negocio, a la vez carga impuestos a la clase media. ¿De qué se trata esto? Dice: expoliación de recursos hacia abajo, concentración de riqueza hacia arriba, sin olvidar la eliminación del impuesto a la herencia. Esto hace referencia a esta decisión del presidente Guillermo Lasso de eliminar el impuesto a la salida de divisas para los importadores de hidrocarburos. Se suma ya a lo que anteriormente había hecho con las operadoras o líneas aéreas que llegan a nuestro país, Andrés. Entonces, ahí está esta reflexión de Edison Hurtado que dice que se trata al final del día de una expoliación de recursos hacia abajo, una concentración de riqueza hacia arriba, sin olvidar que también se eliminó el impuesto a la herencia. Así es, querida Sofía y queridos amigos. Acá hay un tema que es necesario ser descrito, ¿no? Este decreto ejecutivo 327 le dice: venga, lleve nomás, venga y lleve nomás. ¿Por qué razón, queridos amigos? Acá tenemos algunos datitos que mi comandante en jefe me ha pedido que comparta con todos ustedes. Póngale atención y mucho cuidado, porque estos son datos realmente escalofriantes, ni siquiera perturbadores. A partir del decreto antecesor al que acaba de emitir el presidente de la República, les recuerdo el número, este es el decreto 327 que elimina el impuesto a la salida de divisas para las importadoras de combustibles. Hay un antecedente, que es el decreto 1158, que es el que estableció el señor licenciado Arroz con Huevitos, ¿sí?
el señor Lenín Moreno. ¿Qué decía el señor Moreno en este decreto? Bueno, se les entregaba el negocio de la importación a las empresas privadas, ¿no? Y el Ministerio de Energía No Renovable y su agencia de control le dio la cancha y la veña para que sean las 5 primeras empresas las que se hagan cargo de este business. Corpetrolsa sacó los últimos 12 años cerca de 108 millones. Solo en el 2021 sacó $5.449.320 de la economía nacional, circulante que ya no está en el Ecuador. Ocean Bank pagó $2.843.211 por concepto del impuesto a la salida de divisas en los últimos 12 años. Es decir, que sacó de la economía un estimado de $56 millones. Marsam pagó $673.018 por el impuesto a la salida de divisas y sacó $13.460.360 de la economía nacional. Esto, las importadoras de combustible líquidos, pero acá viene lo bueno. Empresas que importan gas. En este caso, les va a llamar muchísimo la atención la información que tenemos. Toda la documentación también tenemos, por si acaso, ¿no? Se trata de Agnamar. Esta empresa tiene declaraciones en cero de impuesto a la renta en 2017, pese a que hay años en los que paga 517.000, 117.000 y 103.000 de impuesto a la renta. Hay otros años en los que paga cantidades pírricas, $1.600, $6.000, $12.000. Solo en 2021 sacó $3.909.940. Lo que llama la atención poderosamente, queridos amigos, es que la presidenta de esta compañía de apellido, Escobar Manrique de Arízaga, es la apoderada de compañías extranjeras domiciliadas en guaridas fiscales. Energy and Food Holding, domiciliada en Delaware, y Corinto Port Service, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas. Cuenta con la firma y sello del notario 55º de Guayaquil, Marco Otati. Así que bueno, esas son las cifras que quería compartir con todos ustedes. Todos los caminos conducen a las guaridas fiscales, más o menos, ¿no? Bueno, frente a esto hay estas reflexiones que se dan, ¿no?, en torno a esta decisión, y tenemos otro tuit que precisamente se hace esas preguntas y que se las plantea a ustedes también, ciudadanos y ciudadanas. ¿La eliminación del ISD a la importación de combustibles hará que estos bajen de precio? La respuesta es evidente, no. ¿Hará que el precio deje de subir? Tampoco. En el caso de, estamos hablando ahí de la gasolina súper, tampoco, porque está liberado. Lo que sí hará es aumentar el margen de ganancia del importador, perjuicio para muchos, beneficio para unos pocos. Y esto pues también me parece interesante al comparar lo que ya ha ocurrido con las aerolíneas que están operando en el país. Solamente para citar un ejemplo, LATAM Airlines. Recuerden que asimismo con esta política de cielos abiertos se dijo, bueno, ya no van a pagar las aerolíneas el impuesto a la salida de divisas para generar mayor competitividad. Nuevamente, mayor competitividad ha significado que baje el costo de los pasajes aéreos en nuestro país o hacia nuestro país o de estas aerolíneas para llevarnos a otros sitios. No, esto no es así. ¿Y qué ha pasado con LATAM Airlines, por ejemplo? Durante el año 2020, donde todavía estaba vigente el impuesto a la salida de divisas, y en los años anteriores, sacaba o pagaba de impuesto a la salida de divisas unos $2.500.000 en promedio. Quiere decir que sacaba alrededor de $50 millones de la economía ecuatoriana. Esta es una empresa extranjera, es una empresa chilena, pero en este año 2021 ha pagado por impuesto a salida de divisas solamente $350.000. Se entiende que esto corresponde hasta el momento en que estaba vigente el pago del impuesto a la salida de divisas. Luego de que se elimina, deja de pagar. Es decir, ellos suman a sus arcas alrededor de $2 millones, $2.200.000 adicionales, sacan $50 millones de la economía ecuatoriana, y durante el año 2020 pagaron 0 de impuesto a la renta. Es decir, no tuvieron ganancias, pero sí dijeron, bueno,
teníamos plata aquí, mejor nos la llevamos. En tremenda crisis, mejor nos vamos a llevar el dinero, vamos a despedir a los trabajadores, vamos a utilizar también ese argumento de fuerza mayor y despedimos trabajadores, declaramos en cero porque evidentemente hubo una situación compleja para las aerolíneas, pero no es que no han ganado y no han acumulado a lo largo de los años, porque ese monto de 50 millones de dólares y más que venían sacando es más o menos el promedio que pues viene ganando LATAM desde el 2015, es decir, 50 millones de dólares cada año sacan de la economía ecuatoriana. Los boletos aéreos han bajado de precio, pues ustedes me dirán, pueden entrar ahora mismo a hacer una pequeña búsqueda y ver si es que nos hemos beneficiado de esa eliminación del impuesto a la salida de divisas o si solamente se sumaron 2,5 millones de dólares más a las arcas de estas empresas internacionales. Y pues así estamos, así las cosas, Andrés. Este es un tema que sí nos convoca, que sí nos hace reflexionar sobre cómo se está distribuyendo la riqueza que se genera en este país. Así las cosas, como decían por ahí algún colega. Oye, como dice nuestro Sofía, nuestro mentor aquí. Oye, aquí claro, cabe hacerse la pregunta que se hace Cristian, ¿no? Que es parte del pajarito azul. La eliminación del ISD a la importación de combustibles hará que estos bajen de precio en el caso de los combustibles. No, hará que el precio deje de subir. Tampoco, porque está liberado. Lo que sí hará es aumentar el margen de ganancias del importador, perjuicio para muchos, beneficio para unos pocos. Es también lo que decía y sostenía el doctor Edison Hurtado. Entonces, ¿en dónde estamos? Mira que a mí me parece... Sí, curioso además relacionar las cosas que están pasando con empresas internacionales que están presentes en América Latina. Viste lo que pasó en Perú y de eso trata nuestro siguiente tuit, es Mongabay Latam, que es una cuenta que trabaja temas ambientales y ayer hubo este reclamo, ¿no? Y durante estos días se ha venido evidenciando lo que ha ocurrido en Perú con este derrame de petróleo registrado en las costas del distrito de Ventanilla, en el norte de Lima, que ha generado un desastre ambiental. ¿Qué se sabe de este hecho? ¿Quiénes son los responsables? Un poco explica que esta emergencia ambiental ocurrió cuando el buque tanque Mare Doricum de bandera italiana realizaba operaciones de descarga de petróleo en las instalaciones del terminal multiboyas de la refinería de La Pampilla de la empresa Repsol. Esta es la responsable de este derrame de 60,000 barriles de petróleo en el mar que han contaminado la fauna de este lugar, ¿no? El martes 18 de enero el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas informó que el petróleo vertido en el mar peruano había afectado a las áreas protegidas, Reserva Nacional, Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y a la zona reservada Ancón, esto en Perú. El impacto ambiental del petróleo en el mar es muy grave, pues al no mezclarse con el agua rápidamente se extiende sobre la superficie, dañando inicialmente a todos los organismos de la superficie y las orillas del mar, según ha señalado el biólogo marino Yuri Hocker, ¿no? También las instituciones ambientalistas han informado que luego de un recorrido por la zona afectada, el fiscal Ariel Tapia indicó que la alta cantidad de petróleo en el mar difería con la información que había dado la refinería La Pampilla, que señaló inicialmente un derrame de solo 7 galones de crudo cuando se trata de 6,000 barriles de petróleo en el mar. Así es que pues las consecuencias de este desastre natural están ahí a la vista. Hay fotos muy fuertes de animalitos que han sido afectados, especies que son protegidas en estas áreas naturales. Y pues aún más es impresionante el ver que estos derrames de petróleo ocurren todo el tiempo, sobre todo en la Amazonía, y bueno, también ya lo vemos en estas zonas. Estamos hablando de Perú de 2000 a 2019, según el estudio La Sombra del Petróleo, habían ocurrido en ese país 474 derrames en los lotes petroleros amazónicos. Andrés, ¿pero qué ha pasado aquí en Ecuador? Esta situación es bastante triste, crítica y crónica, queridos amigos. Los ambientalistas ecuatorianos también reportan que esta realidad
no es ajena al país. Entre 2015 y junio de 2021 se han registrado nada más y nada menos que 899 derrames petroleros. En el 2020, la frecuencia fue de casi 2 derrames semanales, un incremento desde 2013 cuando hubo la última información oficial. Es decir, que además de esto, ya no tenemos información oficial al respecto. Así es. Qué crítica. Esto es terrible, ¿no? Porque ya estos son reportes de grupos ambientalistas, de activistas que también son amenazados, siempre están entre la gente que disgusta a los gobiernos, ¿no? Y a las empresas internacionales. Acá en Perú vemos que se trata de Repsol y luego se escudan con argucias jurídicas y pasan años para que empiece algún tipo de reparación y a veces ni siquiera llega esa reparación a estas zonas. Nunca asumen su responsabilidad estas empresas. Cuando tienen que sacar todo el dinero posible, todas las ganancias posibles, las sacan, pero cuando tienen que asumir un daño ambiental, cuando tienen que responderle a la gente que ha sido afectada por estas prácticas o por estos accidentes que son el riesgo que asume el país que permite esta explotación petrolera, se hacen de la vista gorda, y no solo ellos, sino las autoridades que tienen que obligarlos a pagar para que puedan seguir explotando los recursos naturales de esta América Latina tan rica en estos recursos y que, bueno, es saqueada todavía. Así es, lamentable, triste la situación. Lo que sucede en Perú tiene que ser un llamado a las autoridades, un llamado de atención a las autoridades ecuatorianas, tomando en cuenta también los problemas que estamos teniendo de la extracción de este recurso natural, que ahora incluso está siendo cuestionado. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿El sector privado de la extracción de estos recursos naturales o todos los ecuatorianos? Ustedes juzgarán, queridos amigos. ¿Qué más tenemos en el Pajarito Azul? ¿Qué más tenemos? Tenemos algunas denuncias que no están precisamente dentro del Pajarito Azul, pero que sí, queremos compartirlas porque muy amablemente nuestros oyentes, ustedes, nos permiten saber sus preocupaciones y qué es lo que les está pasando. Bueno, precisamente un oyente nos ha enviado la factura de agua de una vivienda inhabitada por $266. Nos cuenta que lleva en este reclamo desde noviembre del año pasado. Primero había acudido a la oficina de Epicentro Sur y esto porque reside cerca del lugar, pero le enviaron a la Mariana de Jesús, donde tampoco hay respuesta. Nos dice que han escaneado el medidor y no se han encontrado fugas, cambiaron el medidor y ahora llega la planilla en blanco y luego le dicen que le van a enviar un correo y hasta ahora no hay respuesta. Así es que el día de ayer desde la oficina de la empresa de agua potable nos envía el video y hay como 25 personas más con este tipo de reclamos. Vamos a poner el video mientras conversamos. Ahí se ve cómo los ciudadanos están esperando en medio de esta situación compleja de la pandemia. Ellos tienen que ir a este lugar, si bien están distanciados en sillitas, 1,5 metros aproximadamente entre cada uno de ellos. Son más de 25 personas las que están dentro de las instalaciones y hay otra fila más afuera de personas que tienen este tipo de reclamos y que esperan ser atendidas. La mayoría relata que sus planillas pasaron de consumos mínimos, que se elevaron como 30 o 40 veces, como en el caso que acabamos de ver, que antes tenía un consumo de 5 metros cúbicos y ahora sale con 257 metros cúbicos de consumo. Es decir, es una locura. ¿De dónde saca la gente plata para pagar esas planillas? Porque ya sabes, siempre lo que te dicen es pague primero y luego para ir a investigar y averiguar si es que nos hemos equivocado. Crítica la situación en el Ecuador, en la capital de los ecuatorianos. Ya vamos a profundizar sobre la situación real de esta capital, una ciudad muy complicada, pero yo sí quiero decirte algo. Hay que Dígame, por mucho favor. Cuidado y atención. Comandante en jefe, hay que ponerle mucho cuidado y atención a lo que está sucediendo en el ámbito de los servicios básicos a nivel nacional. Lo que está pasando en CENEL, lo que está pasando en el sector eléctrico del país, nos tiene que llamar la atención, porque, queridos amigos, esto no es novedoso. El incremento de las planillas no es novedoso. Y esto tiene que preocuparnos, tiene que llamar la atención.
en vista de que hay una corriente dentro del gobierno del presidente de la República y hay una corriente dentro de este sector que intenta la concesión de los activos, dígase hidroeléctricas y dígase empresas distribuidoras de la energía eléctrica. A pesar de que el país tiene un superávit en este rubro, se pretendería entregar, ojalá no se cumpla con este objetivo, entregar a precio de gallina enferma, pues bueno, los activos del Estado. Y eso implicaría también una elevación de los costos de vida. Así que bueno, yo creo que acá hay gato encerrado, y hay gato encerrado por muchas razones. Las cosas como se están haciendo, los concursos de compras públicas, lo que sucedió con el tema de los subsidios, de la importación de combustibles, se lo ha hecho a dedazo, hay que decirlo. Nosotros enviamos un pedido de información, solicitando información al ministerio, a la cartera encargada de esto, y no supieron darnos una respuesta de cómo se llevó a cabo este proceso para que estas empresas sean acreditadas y se les entregue el business, tomando en cuenta que van a usar la infraestructura de Petroecuador y además una de ellas relacionada con guaridas y paraísos fiscales. O sea, ¿en qué clase de país nos encontramos y qué clase de institucionalidad existe hoy por hoy, queridos amigos? Qué locura, ¿no? Bueno, sobre todo cuando se ve la afectación a personas que definitivamente no pueden pagar este tipo de planillas de $262, de lo que estamos también hablando, y cómo se han deteriorado los servicios públicos que están en manos de empresas que son regidas por el gobierno nacional, así como por los gobiernos seccionales. Hubo esta dificultad durante la pandemia cuando te promediaban el pago y luego supuestamente iban a verificar. Entiendo que, bueno, ahí hubo un desfaz y demás, pero no pueden obligarle a la gente a pagar facturas tan altas cuando se puede presumir a todas luces que se trata o de un error o de algún hecho que no tiene que ver con la responsabilidad del usuario, de gente que vive en sectores que no son de nivel socioeconómico alto y que no tienen este dinero para pagar. Y bueno, hay muchos reclamos al respecto, pero bueno, nosotros en este país, cuando hablamos de inseguridad, cuando hablamos también de que el Ecuador está pasando por estos momentos difíciles en materia de seguridad, robos, homicidios que se han incrementado muchísimo. También estas cosas terminan siendo robos y asaltos al bolsillo de los ecuatorianos y con menos posibilidades de reclamar incluso o de poner una denuncia, porque igual nadie te para o te presta mucha atención. Y lo mismo, lo que ustedes trataban ayer, Andrés, en el programa de Bajo el Ocaso, lo que está sucediendo con instituciones financieras nacionales, las más grandes del país, que permiten que les roben a sus clientes y que no hacen nada para solventar esta situación, y la gente simplemente se queda sin sus ahorros, Andrés. Así es, querida Sofía, o sea, la situación es bastante crítica en todos los ámbitos, en todos los rubros. Lo que está sucediendo dentro del sistema financiero privado, pues bueno, ¿qué ha pasado en el sistema privado? ¿Qué ha pasado en el sistema financiero privado? ¿Qué está pasando en Banco Pichincha? ¿Qué pasa con ese juicio político que no da una solución al tema de la superintendencia de bancos? Bueno, brevemente les comento, queridos amigos. Ustedes deben conocer que existen varias denuncias en contra del Banco de Pichincha por la sustracción de sus dineros, por el phishing, el vishing, el smartphishing, que están realizando algunas personas corruptas y sin escrúpulos para robar los recursos de los usuarios y clientes del Banco del Pichincha. Pues bueno, el banco no ha hecho absolutamente nada y queremos que escuchen y miren este testimonio para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Es público, la institución financiera es el Banco del Pichincha. Y estas transferencias, o sea, digamos, el dinero ha sido derivado a entre 13 o 15 cuentas en un número parecido de transacciones, todas estas cuentas dentro del mismo Banco del Pichincha, cuentas de ahorro. Y todas estas transferencias alcanzan una suma cercana a los $60.000. Entonces, ya todo el mundo está en peligro.
O sea, y si están afectando de esta manera a las empresas, se pone en peligro a la empresa, se pone en peligro a sus empleados, se pone en peligro a todo el mundo, se pone en peligro al sistema, a la economía del país. No se trata de alarmar, se trata de alertar. Pues bueno, en realidad estamos asustados en realidad porque esto le está sucediendo a clientes de estas entidades financieras que tienen la responsabilidad de, si uno deposita su dinero ahí para que ellos hagan negocio y ganen prestando a intereses muy altos, por lo menos es para que lo cuiden ese dinero, y resulta que no hay una asociación de personas perjudicadas por Banco Pichincha a través de estas estafas de las cuales no hay respuesta, y es una locura porque te cobran seguro de todo en este banco y en todos los bancos. Hoy incluso hay una disposición para que te cobren en la mayoría de bancos alrededor de $9 por un servicio de protección de tu tarjeta de débito, de protección de claves de internet. ¿Qué locura es esa? No ganan suficiente ya como para proteger los recursos de las personas que confían en estas instituciones financieras. Ojalá y estas personas puedan tener alguna respuesta también de las autoridades, porque no puede ser que haya esta impunidad que sea tan latente, que esté tan presente y que la sufran los ecuatorianos. Brevemente, solo decirles algunos datos en relación a esto. Adivinen la suma de personas afectadas. ¿A cuánto asciende la suma de dineros sustraídos, robados o claves hackeadas o tarjetas clonadas de usuarios del Banco del Pichincha? Nada más y nada menos que $647,202. Dinero de 199 personas. Wow. O sea, no es un dato menor. Es gente que con el trabajo y el sacrificio ha logrado tener su patrimonio, su platita. Y el Banco del Pichincha no da una respuesta. Y ayer escuchábamos el testimonio de una de las personas que denunciaba, María Belén Mora Villón, perdón, no es María Belén Mora Villón, es Vanessa Eldaz, Diana Lombeida Gallardo, ahí la tenemos. Hay una serie de personas acá que han sido perjudicadas, pero esta es la persona que el día de ayer nos dio su testimonio, Diana Lombeida Gallardo. A ella le sustrajeron $14,000, la señora estando y residiendo en Ibarra, acá en Quito, por ventanilla, sacan esa cantidad de dinero sin ningún tipo de corroboración de que evidentemente esa es la persona, la dueña de la cuenta. A ver, entonces, Andrés, pero ¿cómo es que te dan en ventanilla $14,000 si para darte $2,000 ya te están preguntando santo, nombre y seña? Exactamente, Sofía, esa es la pregunta que nosotros nos hacemos y que tenemos que hacernos los usuarios de esta institución financiera. ¿Cómo puede ser posible que el Banco del Pichincha entregue esa cantidad de $14,000 por ventanilla sin identificar si esa evidentemente es la dueña de la cuenta o es usuaria del banco? La señora le sacaron la plata y ni siquiera reside acá en la capital, reside en Ibarra. Y que luego Así ni siquiera existe una respuesta, porque les dicen, no, sí, cumplieron con los requisitos y sacaron la plata. No, es increíble. O sea, Oye, pero también me llama mucho la atención este testimonio que acabamos de escuchar, que dice que el dinero se va a unas 15 cuentas que son las mismas. ¿Cómo es posible que el banco no tenga ese control de movimientos que pueden ser sospechosos hacia algunas cuentas, tomando en consideración que depósitos o transferencias que pasen los $5,000 tienes que llenar una, como es un certificado como de licitud, un documento en el que dices exactamente que tú dices que ese dinero lo has obtenido de forma lícita. Exacto, o sea, yo no sé en qué país estamos, pero ¿sabes qué es lo más triste, lamentable, curioso y que nos molesta? Que mientras eso sucede, querida Sofi, queridos amigos, la directora de control privado hace TikToks en la oficina de la Superintendencia de Bancos. Me refiero a la señora María Belén Mora Villón, haciendo TikToks en horario, no sé si de oficina, pero sí en las instalaciones de la Superintendencia de Bancos. O sea, ¿en qué país vivimos, queridos amigos? Esto si no nos estremece, entonces, ¿qué? Los grandes medios de comunicación silenciados. ¿Por qué? Porque hay conflicto de intereses entre el dueño del Banco del Pichincha y los medios de comunicación, y nadie se atreve a decirlo.
Una indolencia tal que nos tiene sumidos en todo este tipo de problemas que pasan por la corrupción, que ocurre también en las instituciones financieras, porque no hay otra forma de decirlo, y que luego traspasa también a instancias judiciales que no actúan rápido para exigir a estos bancos que protejan a los usuarios, a sus clientes, y que les devuelvan este dinero. 9:40 Andrés. Bueno, vamos a pasar al tema del día luego de una pausita, a ver también algunas cuestiones que tienen que ver con Quito, con la capital de los ecuatorianos y ecuatorianas. Cuéntenos ustedes cuáles son sus preocupaciones sobre la Carita de Dios. Agárrate que volvimos. Ya estamos de regreso, seguimos con ustedes, amigos. Gracias por acompañarnos desde el Facebook, desde el YouTube. Estamos pendientes a sus comentarios. Gracias a Janet Ramírez que nos escribe. Raúl Zacoto también con nosotros en esta mañana. Vicente Salazar, muy buenos días. Jaime Sierra, también los saludamos. A quienes nos escriben, Ana Mercedes Pachar, y nos envían saluditos y también algunos otros temas y mensajes pues referente a lo que hemos estado conversando el día de hoy. Pero es momento de hablar de Quito, continuar revisando estos estudios de percepción y estos estudios que muestran la realidad de la capital en este momento, Andrés. Así es, queridos amigos, así que póngale atención y cuidado, porque yo creo que ya no es la Carita de Dios. La capital ha perdido su rostro, evidentemente, y realmente es preocupante, es muy preocupante lo que sucede. Oye, pero es que también parece que nos timan muy pronto cuando los candidatos se postulan para ser autoridades. Como me decía Kyle Estevitan, también han estudiado con Pinocho. Entonces nos mienten, pero son profesionales, les creemos, y luego, toma, falta de gestión en la ciudad. Yo creo que también hay que hacer un mea culpa y empezar a entender que es necesario que los quiteños, los capitalinos y los ecuatorianos en general nos empapemos también de la información que nos suministran los candidatos, y exigirles también que ese plan de gobierno se cumpla. Hay que también empezar a diferenciar, queridos amigos, al gato y a la liebre. Entonces, a mí sí me parece que hay que hacer un llamamiento en ese sentido, y que la gente tome en consideración que si usted no decide bien su voto, es un voto informado, discutido, debatido con la familia, si le sigue teniendo abulia y parasitismo a la política, pues bueno, entonces después no se queje si le elevan el impuesto predial, no se queje si la situación en su barrio con el tema de la inseguridad es elevada, y no se queje después si existe un completo abandono en su ciudad. O sea, hay que también hacer un llamamiento, de acuerdo con lo uno, pero también hay que exigir a la ciudad y a la ciudadanía que sea corresponsable. Póngale atención y cuidado, porque los problemas de la capital son estos, y dice así: vivir en una capital es la aspiración de muchos, ¿sí? Se cree que en una gran ciudad ofrece oportunidades a sus habitantes. Nosotros nos preguntamos, ¿Quito ofrece hoy por hoy esas oportunidades tan anheladas por la mayoría de chochólogos de a pie? Respóndame usted, querida Sofía. Oye, está fuerte esa pregunta. Preguntarnos si es que realmente hoy Quito es esa ciudad que ofrece las oportunidades por las que muchos han venido a vivir en esta ciudad, ¿no? Bueno, por lo pronto revisamos algunas encuestas de percepción, y los ciudadanos no confían mucho en las autoridades, ¿no? Cuando le preguntan a los ciudadanos cuán creíble le parece el municipio de Quito, un 53% dice nada creíble y un 25.36% dice poco creíble. Es decir, estamos hablando de casi el 80% de la población en Quito que no cree en las autoridades, y pues lo ponemos en el contexto de la lucha por el poder también que se dio en el año 2021, con una ciudad que terminó con una baja ejecución presupuestaria, a pesar de que a fin de año intentaron como que gastarse unos 515 millones de dólares más o menos, y hoy esta ciudad tiene a su disposición 830 millones de dólares de presupuesto para este 2022. Si la gente no confía en sus autoridades, ¿cuáles son los mecanismos de vigilancia de gasto en la ciudad? Eso también nos queda, Andrés, como una pregunta pendiente, tomando en cuenta
lo que se cobra por impuestos en el país. Mira, nos escribe un amigo y nos dice, por favor, Ramiro Cruz dice, por favor hagan tratamiento sobre el impuesto del rodaje en Quito. ¿Quién paga los desperfectos a nuestros vehículos por cuestiones de estas calles intransitables? Lo vamos a revisar, pero efectivamente se supone que las personas que tienen autos que sufren desperfectos por el estado de las vías pueden hacer un formulario también generar esta denuncia y esta demanda para que el municipio sea el que pague estos desperfectos. Sin embargo, esto es como yo te ofrezco y busca quien te dé, ¿no es cierto, Andrés? Así es, la situación es muy crítica, queridos amigos, realmente muy crítica. La ciudad de Quito ha sido la ciudad más golpeada por esta pandemia y también, claro, es necesario leerlo en clave de pandemia, en clave del contexto de la COVID-19. La inseguridad, por ejemplo, se ha convertido en un problema latente en todo el país, pero en Quito es una de las mayores preocupaciones. La encuesta Quito, ¿cómo vamos?, desagrega los problemas de seguridad en varias acciones que le generan intranquilidad a la gente, al ciudadano de a pie. Póngale atención y cuidado. Así que otro aspecto que llama mucho la atención es que los quiteños confían más en sus vecinos que en las propias autoridades. Fíjense ustedes, qué curioso. Según la encuesta de Quito, ¿cómo vamos?, el 65% de los quiteños confía en su vecino y el 35% se siente inseguro al lado de las personas con las que comparte un espacio geográfico. Ahora que estas cifras muestren que los barrios con nivel socioeconómico alto generen mayor sensación de seguridad de quienes están a su alrededor, y en los barrios pobres esta desconfianza sube al 43%. Pues sí, Andrés. Y a mí me parece interesante que se mira la inseguridad con el tema de los asaltos callejeros, pero también con el tema de la drogadicción, los asaltos a las casas, el alcoholismo también pasa a ser parte de estos problemas de seguridad, las pandillas, el robo de carros, la violencia en los parques, atracos a tiendas, el tráfico de drogas, la falta de policías y puestos de auxilio, que tú lo relatabas perfectamente hace unos días cuando te diste un recorrido en la tarde-noche por la capital, el vandalismo, la violencia intrafamiliar, el homicidio, el femicidio, todo esto es parte de la violencia que se vive en la capital, pero el tema de la salud también es importante, es otro de los pendientes, además de la pobreza y el desempleo. Andrés, yo te cuento que para 2020 la tasa de mortalidad en la capital fue de 6.49 por cada 1,000 habitantes, se trata de un incremento del 68% en relación a 2019, esto a causa de la pandemia. Tú estarás pensando, ¿por qué la Sofi no me da cifras del 2021? Pues porque el INEC no las tiene disponibles, consultamos también al registro civil y tampoco nos proporcionaron ese dato, nos dejaron en visto más o menos así, esperando y en realidad esta misma encuesta y este estudio de Quito Cómo Vamos relata eso, que no hay cifras disponibles del 2021, entonces el análisis está en torno al año 2020. El 64% de las muertes en ese año fue por diagnóstico de COVID o casos probables, pero antes de la pandemia y luego de ella permanecen como principales causas de muerte en hombres y mujeres las enfermedades isquémicas del corazón. En el caso de los hombres, los accidentes de tránsito en Quito son la segunda causa de muertes en la capital, y también está la diabetes mellitus y las enfermedades cerebrovasculares. Es decir, pues hay un contexto, hay una realidad mucho más amplia que lo que estamos pasando ahora mismo por el COVID, sin dejar de decir que el COVID ha sido catastrófico, sobre todo para la capital. Andrés, y tú ahí tenías algunos datos que me parecen muy interesantes. Así es, querida Sofi, queridos amigos, ahí damos cuenta del impacto que ha tenido esta pandemia, esta sindemia. Por ejemplo, si nosotros nos vinculamos al ámbito del desempleo, que hay que leer el desempleo a la luz de la crisis sanitaria, queridos amigos, y la acumulación de la riqueza, vamos a ver lo que nos dice la revista Eruditus de la Universidad de Israel, que realizó un estudio muy interesante sobre el impacto en el empleo de los quiteños en tiempos de COVID. A diferencia de las encuestas con grandes muestras que te ayudan a hacer generalizaciones, ellos utilizan una metodología cuantitativa llamada bola de nieve, que consiste en que la fuente a ser consultada reclute a otra y así sucesivamente bajo un esquema de preguntas cerradas.
se conoció en mayor detalle el problema del empleo en la capital. Por ejemplo, la muestra fue de 50 personas. Ustedes dirán, pero es poquita, no alcanza, un poquito más ha de ser. Espérense un momento. Las personas evaluadas, de las cuales 40 poseían entre edades de 18 y 30 años, mientras que 10 comprendían una edad de entre 30 y 50 años, en total 31 eran hombres y 19 mujeres. 28 trabajaban en el sector público y 22 en el sector privado, perdiendo 34 personas sus puestos de trabajo, con tan solo 16 personas conservándolo durante la pandemia. ¿Qué te permite esta metodología? Estamos hablando de Quito, de la capital de los ecuatorianos, Andrés. Solo de la capital, capital Okay. pura, carita de Dios demacrada o carita de Dios cortada, ¿ya? Triste. Estamos hablando de la capital. Y esta técnica de investigación o esta metodología lo que te permite es ser más descriptivo y explorativo y de alguna forma limita esas generalizaciones a las que están acostumbradas las grandes encuestas. Y te permiten meterte más en el papayal que te está dando la situación crítica de Quito. Entonces, abordas las particularidades de ese empleo. Fíjate en esta pregunta que me llamó muchísimo la atención. Al ser despedido, me pagaron los beneficios de ley según correspondía, el 44% sí, el 55% no. Fíjate en esto, pero acá hay un 55% de los encuestados que dice que al ser despedido no le pagaron los beneficios de ley. Esto revela un serio problema y acá podemos ir con hipótesis que son interesantes o causalidades. Ojo. Hay condición de abandono por parte de la autoridad pública que no hace cumplir la ley laboral. Y otro importante sentimiento que nace acá es un sentimiento de resignación del ciudadano de a pie frente a la injusticia laboral. Entonces, esto llama muchísimo la atención. Yo creo que hay un poco 3. de los dos, Andrés, de las dos cosas que tú mencionas, porque yo recuerdo durante esta época de la pandemia conversar con una mamá de dos niños, de gemelos que tenían poco menos de un año. Su papá fue despedido con este tema de fuerza mayor. Él trabajaba en un hotel y no les pagaron nada, absolutamente nada, y hablábamos, yo le decía, pero ¿por qué no denuncian? ¿Por qué no ponen alguna queja? No se reúnen los afectados, y al final decían no, porque es improductivo, y de pronto después abren y no le contratan porque nos da miedo. Al final nunca pasó esto de que los vuelvan a contratar, ¿no? Y tampoco hubo esta denuncia. Entonces creo que es lo uno y lo otro, ¿no? Esta dificultad que tienen los ciudadanos por reclamar sus propios derechos y que la autoridad tampoco está haciendo nada de oficio. Me gustó tu comentario, a mí me parece que le dan el clavo y es atinado, o sea, es lo que está sucediendo, me parece a mí también. Pero fíjate la pregunta 3, en mi familia hubo personas que perdieron sus empleos durante la pandemia, el 66% de estos quiteños dice que sí, el 33% dice que no. Pero vamos a otra pregunta. La empresa me despidió, se declaró en quiebra, es la pregunta que le hace. Un abrumador 77% te dice que no. Entonces aquí es válida una pregunta, queridos amigos. ¿Era necesario aprobar la ley de apoyo humanitario para conservar el poco empleo que existía en tiempos de pandemia o se trató de una normativa que facilitó la acumulación de la riqueza en pocas manos con la venia del Ministerio del Trabajo? Permítame aproximarme con dos realidades brevemente. De dos negocios o actividades económicas completamente distintas. Por ejemplo, la primera, la empresa privada Danton S.A., a cargo de la revisión técnica vehicular en el municipio de Quito, tuvo una desvinculación masiva de 18 empleados. Pese a que no cerró sus puertas, es decir, no se cumplió con las causales que establece el artículo 169 de la Ley de Apoyo Humanitario, la fuerza mayor. ¿Y saben qué más? Esta empresa, cuyo exgerente es dueño del CCI, declaró en sus balances financieros una utilidad neta de $159,787. Utilidad neta. Esto quiere decir que va directamente al bolsillo. Pese a que la revisión técnica vehicular, esto es espeluznante, pese a que la revisión técnica vehicular se pospuso por el confinamiento.
Entonces, yo sostengo que existió una confabulación de instituciones públicas y privadas para acaparar la riqueza. Pero lo más loco viene acá, porque la doble afectación que estamos viendo no solo se da al trabajador, o sea, le quitas los recursos al trabajador. Fíjate que la misma empresa sacó de la economía $5.313.140, es decir, el Estado deja de percibir esos recursos. Y hay otro dato curioso que tiene que ver con la salud. Y estás hablando de un servicio público, ¿no? Exactamente. ¿Cómo puede sacar esa empresa privada que recibe recursos públicos, dineros al exterior? Y con esto termino. Salud privada en plena pandemia. Los desempleados no solo sufren el hecho de quedarse sin sustento económico, sino que además se facilitó el negocio privado de la salud a tal punto que se privatizó de manera tapiñada la salud pública frente al colapso del sistema sanitario. ¿Qué pasa con el sistema complementario de salud pública? Hospital de los Valles y Nova Clínica. Los Valles reportó una utilidad neta que alcanza el $1.120.544, lo que representa un incremento, póngale atención y mucho cuidado, del 135% comparado con el año 2019. Tuvo un volumen de ventas de $32 millones. Nova Clínica, 43% de utilidad. Es decir, estos hospitales que forman parte del sistema complementario del IES y el Ministerio de Salud Pública reportaron una utilidad del 43% y el 130%. Es decir, les botas a la calle a los chochólogos quiteños y encima de eso le das en la cabeza porque tiene sistema sanitario privatizado. Qué Así loco, es. ¿no? Oye, mira, ayer justo conversaba con un médico que decía, yo estoy enojado porque en muchas clínicas lo que hicieron fue pedirle a la gente para ingresarle las escrituras de su casa, pedirle garantías, cheques para poder ingresarlos y se volvieron millonarios. Y pues sí, la pobreza, el desempleo afectan a la población en Quito. Recordamos la tasa de desempleo con la que cerró la capital en el año pasado fue de 5.1% a nivel nacional y la de Quito es la más alta con 11.5%. Y tenemos un alto porcentaje de informalidad en la capital, también el trabajo infantil en niños, niñas y adolescentes se incrementó en promedio de horas semanales de trabajo desagregado por género, fue de 11.43 horas en hombres y 11.12 horas en mujeres, esto incrementado en zonas como la Delicia y también pues tenemos hasta Tumbaco, donde se presenta este fenómeno de niños y niñas trabajando alrededor de 8 horas en la semana. Pero el tema de la salud, lo decíamos, también es muy complejo. En Quito vemos que hay temas que también, pues más allá de la pandemia, deben ser tomados en cuenta. El embarazo adolescente, que también muestra en Quito que este es un problema grave y hablamos de la salud mental en la capital. Con una gran cantidad de personas que estuvieron al borde del suicidio. Este es uno de los temas de los cuales no se habla muchísimo, pero el Plan de Salud Mental del INEC señala que en 2018 10.421 defunciones relacionadas a la salud mental y bueno, en Quito también tenemos que en el 2020 se contabilizó el 10.9% del total de casos de suicidios del país. Nos vamos porque ya nos pide el Carlitos que nos despidamos y viene enseguida Pichincha Rima. Nosotros, como siempre, agradecidos de que nos permitan acompañarles. María Fernanda Mogollón hablará sobre la cicleada nocturna los días jueves en Quito con público familiar. Esto es gratuito además. Andrés, hasta el día de mañana. Sofi, nos vemos el día de mañana. Un abrazo fuerte y recuerde, usted es dueño de las conclusiones. See you late.